Por lo tanto, la Ley General de Educación nos habla también de que debe haber equidad. Es decir, si nos educas iguales, todos seremos iguales, obviamente, ¿verdad? Es obvio. Entonces tenemos que fomentar la igualdad, la equidad, la inclusión y la excelencia para poder desarrollarnos. Bien, continuamos. También esta Ley General de Educación nos habla en su aspecto cuarto del proceso educativo. Y continuamos. ¿Qué será esto? Bueno, pues la Ley General de Educación, a ver, voy a cerrar acá, tengo cosas que me estorban, contribuirá, ¿sí?, a la certificación de los estudios, también tendrá relación directamente con padres de familia, a partir de dar a conocer los derechos y las obligaciones de todos los integrantes de la comunidad educativa. Y también sabemos que existen sanciones en la parte número 8. Será motivo de sanción no utilizar libros de texto, suspender servicios educativos o suspender clases u horas lectivas sin previo aviso de la autoridad educativa. Sabemos también que en este aspecto legal se han modificado algunos artículos, les decía artículo 3º, Ley General de Educación, y se han integrado adecuaciones para que la educación, recuérdenlo, sea de excelencia, de inclusión y con equidad. Recuérdenlo, y eso está plasmado en la Carta Magna, es decir, en la Constitución mexicana. Y en el artículo 4 nos indica que todos los habitantes del país deberemos cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior. Esto es algo modificado, y en los lugares donde sea posible deberás también cursarse la educación inicial, y obviamente lo ideal también sería hasta la universidad. Por lo tanto, el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes, para que toda la población pueda cursar lo que les decía, toda la educación obligatoria, desde la educación inicial hasta la educación media superior. Y en esta otra dispositiva vamos a encontrar los principales artículos que dan fundamento a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es decir, los NNA. Aquí se las voy a dejar al final, como les dije, se las voy a compartir para que las revisen con más calma. Continuamos. Bien, este esquema es fundamental, maestros de estudio, ya que sintetiza toda la nueva escuela mexicana y sus orientaciones pedagógicas. Les voy a explicar de manera general. Empezamos aquí en la parte verde. Dice, la nueva escuela mexicana, ¿sí?, depende directamente, se vincula con el sistema educativo nacional. Les decía, la idea es que la nueva escuela mexicana se cuente con maestros comprometidos. Deberemos contar con una formación integral. Deberemos de tomar en cuenta los diferentes contextos, es decir, la interculturalidad, la inclusión y también la equidad. ¿Para qué? Para que las escuelas sean un lugar de paz y de inclusión. Y para ello, los planes y programas deberán ser pertinentes y actualizados constantemente, es decir, que estén en contexto, contextualizados. Además, la nueva escuela mexicana tiene orientaciones, y vamos hacia la parte beige. Dice, la nueva escuela mexicana impulsa la gestión democrática, participativa y abierta, porque requiere trabajo y participación activa, promoviendo a su vez la interacción entre los distintos actores educativos. Por lo tanto, la nueva escuela mexicana, a partir de las orientaciones, deberá atender a los principios de la labor docente, es decir, considerar a los alumnos como sujetos activos, a partir de sus potencialidades y su contexto, como les decía. ¿Para qué? Para atender la diversidad e igualdad y para usar diferentes modalidades de trabajo, es decir, tomando en cuenta principalmente la colaboración y la vinculación con la comunidad. Y finalmente, en esta parte de abajo dice hábitos de orientación. Deberemos de hacer diagnóstico, organizar contenidos, seleccionar estrategias y hacer una evaluación como un proceso cíclico y permanente. Avanzamos. También tengo otro esquema que también nos específicamente de los principios. ¿En qué se fundamenta? En el fomento de una identidad con México, es decir, una identidad nacional. En la responsabilidad ciudadana, es decir, hacer énfasis en lo que nos toca a cada uno como mexicanos, en este caso como maestros, ¿sí?, como servidores públicos. Otro principio, la honestidad.
ya que es un componente fundamental en la responsabilidad social. Otro principio, participar para poder transformar la sociedad que somos parte. Otro, respetar la dignidad humana, es decir, el humanismo. Y luego, una promoción constante de la interculturalidad. ¿Para qué? Para llegar a una cultura de la paz, es decir, en la que todos podamos convivir con asertividad. ¿Y por qué no? Fundamental, respetar la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Y hay otras condiciones para que sea la nueva escuela mexicana. Recuerden, maestros, en su examen, ¿sí? Va a haber reactivos múltiples, pero les va a preguntar muchísimo sobre la escuela mexicana. Así es que es fundamental que la conozcan, que lo repasen y lo estudien. Aquí está esta síntesis. ¿Cuál es una condición para que la nueva escuela mexicana sí se dé con éxito? Que se revalore el magisterio, que exista gobernanza, que haya objetivos de aprendizaje estratégicos, didácticos y revisión de contenidos constante, ¿sí? Eso sería de manera general las condiciones para la nueva escuela mexicana, ¿sí? Y finalmente, como les decía, uno de los reactivos que publiqué el día de ayer dice que el Estado mexicano deberá garantizar la educación del derecho de los 0 a los 23 años. Por eso dice 23 años es lo que se propone la nueva escuela mexicana, perdón. Es decir, que toda tu vida, hasta los 23, estés educando y formando en este sentido. Continuamos. En esta otra diapositiva tenemos las orientaciones para prevenir, detectar y actuar en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, ¿sí? Aquí viene explicado qué tenemos que hacer, los ámbitos de acción, los diferentes protocolos. Entonces, lo voy a pasar. Me está avisando que mi internet es inestable. Esperemos que se escuche, maestros. Bien. Todo esto se fundamenta en un marco conceptual, es decir, las características, la intención, la repetición y la duración del acoso. Recuerden que los diferentes tipos de acoso, existe el acoso verbal, que consiste en expresar de manera directa o indirecta, ¿sí? Con palabras desagradables o agresivas, con la intención de humillar, amenazar o intimidar a otro. Incluye burlas e insultos. Ese sería el acoso verbal. Constantemente, ustedes van a encontrar información en sus exámenes sobre situaciones de acoso escolar y cómo resolverlo. Pero es fundamental que conozcan el concepto, por eso lo estamos estudiando el día de hoy. Luego tenemos otro concepto fundamental, el acoso social, es decir, lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o alumno con otro u otros. Por ejemplo, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser directo o indirecto, así como divulgar rumores de actividades personales y avergonzarlo en público. Y finalmente, el acoso físico, que se refiere a la acción continua de una alumna o alumno para lastimar, ocasionar lesiones corporales u otros, así como incluye deteriorar sus pertenencias, golpear, patear, pellizcar, escupir, tropezar, empujar, esconder cosas, gestos desagradables, etc. Fundamental, maestros, que ubiquemos todas estas situaciones de acoso verbal, acoso social y acoso físico, ¿sí? Porque en nuestro examen nos van a preguntar bastante sobre ello, situaciones simuladas de cómo podemos resolverlo, y es fundamental que conozcamos los conceptos. Bien, sobre esto tenemos principalmente factores de riesgos, ¿sí? Hay factores de riesgo de la comunidad, escolares, de grupo, factores de riesgo personales, familiares y también directamente relacionado con el grado de desarrollo de las habilidades sociales y habilidades emocionales. Entonces, aquí está, para que lo revisen con más calma, ¿sí? Al terminar, les decía, esta transmisión aquí en Zoom, les voy a compartir la presentación en los grupos de WhatsApp. Bien, otro tema fundamental que tienen que revisar, maestros, con calma, es el manual de seguridad escolar. Y aquí vienen precisamente los temas que ustedes tienen que dominar. ¿Qué hacer en la precrisis, en la crisis y en la postcrisis? Notarán que en los reactivos que estoy explicando en mis videos de YouTube hay bastantes, ¿sí?, sobre este tema. Ahí vamos a ver cómo debemos de actuar en ese protocolo. Otro tema también va a ser el capítulo 2
de cómo prevenir, enfrentar y superar emergencias. Recuerden que lo que les presento el día de hoy es una síntesis para que se den una idea de cómo deben de actuar ante situaciones de acoso, emergencia o vulnerabilidad. Y aquí tenemos también una especie de manual de cómo se debe de manejar las crisis, los pasos a seguir. Finalmente, maestros, ya para terminar, esta parte de la exposición, les voy a dejar aquí una síntesis de los principales conceptos que ustedes tienen que dominar, como lo son la inclusión, la convivencia, ¿sí?, la educación en la diversidad cultural y los principios que incluye la UNESCO. ¿Sí? Aquí viene toda esa explicación, en donde, recuerden, los alumnos deberán de ser protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje. Este es un principio. Si sabemos esto, en todos los reactivos vamos a ubicarlos a partir de esto. Si un reactivo no está tomando en cuenta que el alumno sea protagonista, es un reactivo que está equivocado. Por lo tanto, tenemos que buscar otra opción que tenga que ver con que los alumnos sean activos. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos otros temas de interés, como son la asesoría y el acompañamiento, ¿sí? El famoso SAE, Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas, que también pretende dar revalorización al magisterio. Y obviamente, las leyes también que está sustentado todo esto de la nueva escuela mexicana. Aquí viene una síntesis. Y los invito pues a suscribirse a mi canal. Juntos vamos a crecer.